En el Museo Egipcio de El Cairo existe una estela de piedra caliza que mide poco más de 1 metro de altura. Fue descubierta en 1896 por el arqueólogo británico Flinders Petrie en las ruinas de Tebas. En su superficie, grabadas con una precisión milimétrica, hay inscripciones jeroglíficas que datan aproximadamente del año 1208 a.C. Es conocida como la estela de Meremtá y durante décadas fue ignorada por los investigadores bíblicos, hasta que alguien notó algo en la línea 27. Ahí, en medio de una lista de pueblos conquistados por el faraón Meremtá, aparece por primera vez en cualquier registro no bíblico el nombre de Israel. Una sola mención, pero una mención que cambiaría todo. Porque si Israel ya existía como pueblo en el año 1208 a.C., eso significa que el éxodo, la liberación de Egipto, debería haber ocurrido antes de esa fecha. Y cuando los historiadores comenzaron a rastrear hacia atrás, encontraron algo que nadie esperaba. Los números no cuadraban. Abre la Biblia en el capítulo 12 del libro de Éxodo, versículo 40. Ahí está la frase, clara, sin metáforas aparentes. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue de 430 años. 430 años. Una cifra exacta, no aproximada. No simbólica, al menos no en apariencia. Ese número debería ser la clave para construir una cronología precisa del pueblo hebreo en Egipto. Y sin embargo, en cuanto intentas aplicarlo a la historia real, aparece una grieta. Una grieta pequeña al principio, pero que se abre cada vez más. Comencemos por el principio. Según el texto bíblico, Abraham llegó a Canaán y posteriormente su descendencia terminó en Egipto con José, quien fue vendido como esclavo por sus hermanos. Eso ocurre, según la cronología interna de la Biblia, aproximadamente en el siglo XVIII o XVII a.C. Si sumamos 430 años desde ese momento, llegamos al Éxodo, alrededor del siglo XIV o XIII a.C. Eso coincide aproximadamente con el reinado de Ramsés II, quien vivió entre 1279 y 1213 a.C. Es la versión que aparece en las películas, en los documentales populares, en los libros de texto religiosos. Ramsés II como el faraón del Éxodo. Pero hay un problema. Los 430 años no son el único número en la historia. Cuando abres el libro de Génesis y comienzas a contar las generaciones desde Jacob, el patriarca que entró a Egipto con su familia, hasta Moisés, el hombre que lo sacó, encuentras algo desconcertante. Solo hay 4 generaciones. Jacob tuvo a Leví, Leví tuvo a Coat, Coat tuvo a Amram y Amram tuvo a Moisés. 4 generaciones. ¿Cuánto tiempo representa eso en términos históricos? En la biología humana, una generación promedio es de 25 a 30 años. 4 generaciones serían entre 100 y 120 años, no 430. Esto no es una interpretación, son los números del propio texto bíblico colocados uno junto al otro. Los historiadores que se especializan en cronología del Antiguo Testamento llevan más de un siglo discutiendo este problema. En 1901, el erudito alemán Eduard Meyer publicó un análisis exhaustivo de la cronología bíblica en su obra Die Israeliten und ihre Nachbarstämme. Meyer señaló que la contradicción entre los 430 años y la genealogía de 4 generaciones no podía resolverse fácilmente con argumentos literales. Luego vinieron otros investigadores. En 1955, el arqueólogo estadounidense John Bright publicó A History of Israel, donde intentó reconciliar ambas cronologías con datos arqueológicos. No pudo. El problema seguía ahí, inmóvil como la estela de Meremtá. Pero la cosa se complica aún más cuando comparas versiones del mismo texto bíblico en diferentes idiomas. El texto hebreo original, conocido como el texto masorético, dice claramente 430 años en Egipto. Pero la Septuaginta, que es la traducción griega de la Biblia hebrea realizada en Alejandría alrededor del siglo III a.C., dice algo diferente. En la versión griega, el versículo de Éxodo 12:40 tiene una adición sorprendente.
El texto griego dice: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto y en la tierra de Canaán fue de 430 años. ¿Viste eso? Egipto y Canaán. No es un detalle menor. Si los 430 años incluyen el tiempo que los patriarcas vivieron en Canaán antes de entrar a Egipto, entonces el tiempo real en territorio egipcio sería considerablemente menor. Habría que restar los años que Abraham, Isaac y Jacob pasaron en Canaán. Según la cronología interna del Génesis, ese período podría ser de entre 200 y 215 años, lo que dejaría el tiempo real en Egipto en aproximadamente 215 años. Y 215 años sí es compatible con 4 generaciones genealógicas. 2 versiones del mismo texto bíblico, 2 números diferentes, una discrepancia de más de 2 siglos. ¿Cómo llegamos a tener 2 versiones tan distintas de un versículo tan concreto? Para entenderlo, hay que comprender cómo se transmitían los textos sagrados en la antigüedad. Los manuscritos no se imprimían, se copiaban a mano, año tras año, siglo tras siglo. Cada copia era realizada por un escriba que trabajaba en condiciones que hoy nos resultan difíciles de imaginar. Con luz de lámpara de aceite, en salas frías o sofocantes, transcribiendo caracteres en idiomas que no siempre dominaba perfectamente. La Septuaginta fue traducida en Alejandría, Egipto, probablemente entre los siglos III y I a.C. Alejandría era entonces el centro intelectual del mundo mediterráneo. Su famosa biblioteca albergaba, según los registros históricos, entre 400.000 y 700.000 rollos de papiro. Los traductores de la Septuaginta eran judíos helenizados, personas que hablaban griego como primer idioma, pero que tenían acceso a textos hebreos y arameos más antiguos que los que han sobrevivido hasta hoy. Esto es crucial. Cuando la Septuaginta añade «y en la tierra de Canaán», los investigadores modernos se preguntan, ¿estaban traduciendo un texto hebreo diferente al que conocemos? ¿O estaban interpretando y clarificando un texto que ellos mismos consideraban ambiguo? El apóstol Pablo cita los 430 años en su carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 17. Pero lo hace de una manera peculiar. Pablo dice que la ley fue dada 430 años después de la promesa hecha a Abraham. No 430 años después de la entrada a Egipto, 430 años desde Abraham. Lo que implicaría que el reloj empezó a correr mucho antes de que Jacob entrara a Egipto. El historiador judío Flavio Josefo, que vivió en el siglo I después de Cristo y tuvo acceso a archivos que hoy ya no existen, escribió en sus Antigüedades Judías que los israelitas salieron de Egipto 430 años después de que su antepasado Abraham llegara a Canaán. No 430 años en Egipto, 430 años desde Abraham. Josefo coincide con Pablo, pero ninguno de los dos coincide con la lectura literal del texto masorético. ¿Quién tenía razón? ¿O acaso los tres estaban mirando versiones diferentes del mismo texto original? El texto masorético, que es la base de la mayoría de las Biblias modernas, fue fijado por los rabinos masoretas entre los siglos VI y X después de Cristo. Esto significa que el texto hebreo estandarizado que usamos hoy fue compilado más de 1000 años después de los eventos que describe. Trabajaron a partir de manuscritos anteriores, muchos de los cuales ya no existen. El más antiguo manuscrito completo del Antiguo Testamento en hebreo que ha sobrevivido es el Codex Leningradensis del año 1008 después de Cristo. Casi 3000 años separan ese manuscrito de los eventos del Éxodo. 3000 años de copistas, de traducciones, de decisiones editoriales. En ese intervalo, ¿cuántas líneas del gran libro mayor de la historia pudieron haber cambiado? No necesariamente por malicia. En muchos casos, simplemente por el proceso natural de transmisión de textos en el mundo antiguo. Una abreviación aquí, una clarificación allá, una interpolación con buenas intenciones. Y los 430 años se convierten en una pregunta abierta. En el año 1947, un joven beduino llamado Muhammad Eddib
estaba buscando una cabra perdida en las áridas colinas que rodean el Mar Muerto, en lo que hoy es la ribera occidental de Palestina. Arrojó una piedra hacia una de las cuevas de los acantilados para espantar a lo que pensó que podría ser el animal. En lugar del balido de una cabra, escuchó el sonido de algo que se rompía. Entró a la cueva. Lo que encontró dentro eran jarras de barro, y dentro de las jarras, rollos de pergamino envueltos en tela de lino. Nadie sospechaba en ese momento que ese descubrimiento accidental sería uno de los más importantes de la arqueología bíblica del siglo XX. Los rollos del Mar Muerto, como se los conoce hoy, contienen fragmentos de casi todos los libros del Antiguo Testamento. Datan de entre los siglos III a.C. y el siglo I después de Cristo. Son aproximadamente 1000 años más antiguos que el Codex Leningradensis, y en algunos pasajes presentan variaciones con respecto al texto masorético. No variaciones radicales, pero variaciones. Entre los investigadores que dedicaron su vida a estudiar estos rollos estaba John Allegro, un erudito británico de la Universidad de Manchester. Allegro fue uno de los primeros académicos no religiosos en tener acceso a los manuscritos originales en la década de 1950. Lo que encontró lo inquietó profundamente. No porque los textos contradijeran la Biblia de manera dramática, sino porque revelaban algo más sutil. El proceso de transmisión de los textos era mucho más fluido, mucho más variable de lo que la tradición religiosa reconocía. Los escribas no copiaban con precisión mecánica, interpretaban, corregían, a veces añadían. Allegro intentó publicar sus conclusiones sin filtros académicos ni institucionales. En 1970, publicó The Sacred Mushroom and the Cross, un libro que causó un escándalo en los círculos académicos y religiosos. Sus colegas de la Academia Británica publicaron una carta abierta distanciándose de sus teorías más extremas. Su reputación académica quedó dañada. Murió en 1988, relativamente olvidado. Sus contribuciones más rigurosas al estudio de los rollos del Mar Muerto fueron ignoradas durante décadas por estar asociadas a sus trabajos más polémicos. Este es el costo humano de ciertas investigaciones. No siempre es la censura dramática de un concilio eclesiástico. A veces es más silencioso. Una reputación que se erosiona. Un trabajo que se archiva. Una voz que deja de ser escuchada. Y las preguntas que esa voz hacía quedan flotando, sin respuesta oficial, en los márgenes de la historia. Hay una respuesta sencilla para todo esto, y sería deshonesto no mencionarla. Los números en la Biblia no siempre son literales. Esta es la posición de muchos teólogos y estudiosos modernos de las Escrituras. En la literatura del antiguo Cercano Oriente, los números grandes frecuentemente funcionaban como marcadores simbólicos, no como registros históricos precisos. El número 40 aparece decenas de veces en la Biblia. 40 días de lluvia, 40 años en el desierto, 40 días de ayuno. Los académicos señalan que 40 era un número que en el hebreo antiguo frecuentemente significaba un periodo largo y significativo, más que una cantidad literal. ¿Podría ocurrir lo mismo con 430? Tal vez, dicen algunos investigadores, el número 430 fue elegido no porque alguien contó literalmente los años, sino porque era un número teológicamente significativo. 430 es 400 más 30, y 400 en muchos sistemas numéricos semíticos representaba plenitud o totalidad. La cifra podría ser una manera de decir, estuvieron el tiempo suficiente. Es una explicación posible, razonable, académicamente respetable. Pero entonces aparece algo que la complica. En 1977, el arqueólogo israelí Yigael Yadin publicó los resultados de excavaciones realizadas en Hazor, una ciudad cananea mencionada específicamente en el libro de Josué como una de las ciudades conquistadas durante la entrada de Israel a Canaán. La ciudad tenía capas de ocupación claramente identificables. Una de esas capas mostraba signos inconfundibles de destrucción violenta.
y la fecha de esa destrucción, según el análisis del carbono 14, era aproximadamente el siglo XIII a.C. Eso coincide con la cronología del Éxodo si usamos los 430 años literales en Egipto. Pero en 1996, un nuevo análisis más preciso de esa misma capa arqueológica fue publicado por Israel Finkelstein, profesor de la Universidad de Tel Aviv, en su obra The Bible Unearthed. Finkelstein argumentó que la destrucción de Hazor no podía atribuirse de manera confiable a los israelitas. Las evidencias apuntaban a otras causas posibles: conflictos internos cananeos, invasores del mar Mediterráneo o colapso económico. El mismo evento arqueológico, dos interpretaciones completamente distintas. Y aquí es donde la pregunta vuelve con más fuerza. Si los números no son literales, ¿por qué la Septuaginta y el texto masorético difieren en más de 2 siglos? Las variaciones simbólicas no explican una diferencia textual tan concreta entre dos versiones del mismo versículo. Una de las dos versiones añade palabras que la otra no tiene. Eso no es simbolismo, es una modificación del texto. Y la pregunta es, ¿cuándo ocurrió esa modificación? ¿Y por qué? Hay otro texto que muy pocas veces se menciona en estas discusiones: el Libro de los Jubileos. Es un texto judío antiguo que no forma parte del canon bíblico oficial, aunque fue considerado sagrado por la comunidad de Qumrán, los mismos que escondieron los rollos del Mar Muerto. En el Libro de los Jubileos, la historia de los patriarcas y el período en Egipto es narrada con una cronología detallada que difiere tanto del texto masorético como de la Septuaginta. Según los Jubileos, el tiempo total desde la promesa a Abraham hasta el Éxodo era de 430 años. Pero ese período incluye el tiempo en Canaán, el tiempo en Egipto, y abarca varias generaciones de manera coherente con la genealogía de 4 generaciones hasta Moisés. El Libro de los Jubileos fue excluido del canon hebreo en los concilios rabínicos del siglo I y II después de Cristo, los mismos concilios que fijaron qué textos serían considerados sagrados y cuáles quedarían fuera. No fue destruido, simplemente fue relegado. Sobrevivió en la tradición etíope, donde la Iglesia Ortodoxa etíope lo incluye en su canon bíblico hasta el día de hoy, y en los fragmentos de los rollos del Mar Muerto. Esto no significa que el Libro de los Jubileos sea más correcto que el texto masorético. Significa algo más inquietante. Significa que en el siglo I después de Cristo, cuando se tomaron decisiones definitivas sobre qué textos serían la Biblia y qué textos no lo serían, había múltiples tradiciones circulando con cronologías distintas. La cronología que conocemos hoy fue la que ganó, pero no era la única que existía. En el año 285 a.C., según la tradición preservada en la Carta de Aristeas, el rey Ptolomeo II de Egipto encargó la traducción de las escrituras hebreas al griego. 72 eruditos judíos fueron reunidos en Alejandría para completar el trabajo. La traducción resultante, la Septuaginta, se convirtió en la Biblia utilizada por la mayoría de los judíos del mundo mediterráneo durante los siglos siguientes, y también fue la Biblia que usó la primera generación de cristianos. El Nuevo Testamento cita la Septuaginta con mucha más frecuencia que el texto hebreo. Entonces, cuando Jerónimo, el erudito cristiano que vivió entre los años 347 y 420 después de Cristo, fue encargado por el Papa Dámaso I de crear una nueva traducción de la Biblia al latín, tomó una decisión que cambiaría la historia. Decidió trabajar directamente desde el hebreo, no desde el griego. Su traducción, conocida como la Vulgata, se convirtió en la Biblia oficial de la Iglesia Católica Romana por más de 1000 años. Y en la Vulgata, Éxodo 12:40 dice solo Egipto, no Egipto y Canaán. Una decisión de traducción tomada en el siglo IV después de Cristo, basada en manuscritos hebreos que ya no podemos verificar completamente, adoptada como estándar oficial, copiada durante siglos. Y cuando Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán en 1522, lo hizo desde el texto hebreo masorético.
Cuando los traductores de la Biblia del rey Jacobo, en 1611, produjeron su versión en inglés, hicieron lo mismo. Y desde el inglés y el alemán vinieron decenas de traducciones al español, al portugués, al francés. Los 430 años en Egipto se convirtieron en el estándar de prácticamente toda la tradición protestante occidental. Y los 430 años que incluyen Canaán quedaron en la tradición griega y etíope. Hay un último elemento que vale la pena considerar. El Éxodo describe a los israelitas construyendo las ciudades de Pitón y Ramsés para el faraón. Durante décadas, los arqueólogos buscaron evidencia de trabajo masivo de esclavos semitas en Egipto. En 1885, el arqueólogo suizo Eduard Naville excavó en Tel el Masjuta, en el delta del Nilo, y encontró ruinas que identificó provisionalmente como la ciudad de Pitón. En décadas posteriores, excavaciones en la zona de Cantir revelaron lo que muchos investigadores creen que podría ser el sitio de la ciudad de Ramsés, conocida también como Pi-Ramsés. Las fechas de construcción de Pi-Ramsés coinciden con el reinado de Ramsés II en el siglo XIII a.C. Pero en 1987, el arqueólogo austríaco Manfred Vietag, excavando en Tel el Daba, encontró algo diferente. Debajo de las capas del período ramésida, encontró una ciudad más antigua, del período Hykso, aproximadamente del siglo XVIII a.C. Y en esa ciudad más antigua encontró cerámica, arquitectura doméstica y patrones de enterramiento que mostraban características claramente semíticas, no egipcias. Una ciudad habitada por personas de origen semítico en el delta del Nilo, siglos antes de Ramsés II. ¿Podría ser esa la evidencia del asentamiento hebreo en Egipto? ¿Y si el éxodo ocurrió mucho antes de Ramsés II, con una cronología que encajaría mejor con los 215 años de la Septuaginta? Vietag publicó sus hallazgos en múltiples volúmenes a través del Instituto Arqueológico Austriaco. No afirmó haber encontrado la ciudad de los hebreos, pero los datos que presentó son reales, documentados y no encajan cómodamente con ninguna de las cronologías tradicionales del Éxodo. Ni con los 430 años en Egipto del texto masorético, ni con los 215 años derivados de la Septuaginta. El problema de los 430 años no es un problema que la arqueología haya resuelto. Es un problema que la arqueología ha profundizado. En el sótano del Museo Británico de Londres existe una sala de almacenamiento donde se guardan miles de fragmentos de tablillas cuneiformes que aún no han sido completamente catalogados ni traducidos. Algunos de ellos provienen de Mesopotamia, otros de Egipto, otros de Siria. Cada uno de esos fragmentos es un pedazo de una historia que alguien consideró lo suficientemente importante como para registrar. La mayoría nunca será leída, no porque sea imposible, sino porque no hay suficientes investigadores, recursos y tiempo para hacer el trabajo. Desde el siglo I hasta el siglo XXI, la historia del pueblo hebreo en Egipto ha sido contada a través de un número: 430 años. Ese número está en el texto que más de 2.000 millones de personas en el mundo consideran sagrado. Y sin embargo, ese número cambia dependiendo de qué versión del texto sagrado estés leyendo. Cambia dependiendo de en qué siglo fue copiado el manuscrito. Cambia dependiendo de si prefieres la tradición griega, la hebrea o la etíope. Los 430 años no son una contradicción que destruye la historia bíblica, son una ventana. Una ventana hacia el proceso humano, complejo, imperfecto y profundamente fascinante por el cual los textos sagrados llegaron a nosotros. A través de manos de escribas que trabajaban a la luz de una lámpara, a través de decisiones de traductores que vivían en culturas y momentos históricos muy distintos al nuestro, a través de concilios que debatieron, votaron y eligieron. La historia rara vez desaparece de repente, a veces desaparece palabra por palabra. Una preposición añadida aquí, un siglo omitido allá, y entonces queda una pregunta incómoda. ¿Cuándo lees esos 430 años? ¿Estás leyendo el texto original? ¿O estás leyendo la última copia de la última copia de una decisión que alguien tomó hace 15 siglos en un scriptorium de piedra
con una pluma de caña y luz insuficiente. No tenemos la respuesta definitiva. Y eso, en sí mismo, es parte de la historia. Si este tipo de investigación histórica te interesa, considera suscribirte al canal. Cada semana exploramos las grietas en los registros históricos, los textos que casi no sobrevivieron y las preguntas que los libros de texto no hacen. La historia es más complicada y más fascinante de lo que nos enseñaron.